Aquí esta fracción no votó por usted justamente porque pensaba que no era la persona mejor capacitada para este puesto y hoy lamentablemente se nos está comprobando, doña Catalina. Y qué pena porque hubiera querido equivocarme y hubiera querido poder trabajar a su lado con una tarea responsable. Su tarea, doña Catalina Crespo, no es estar donde están los reflectores, no es estar donde están las fotos y el auge mediático. Su tarea es ir allá con botas de hule a la zona norte donde se están evidenciando violaciones laborales, un día sí y un día no, y contra el gobierno, sí, porque yo no quiero una defensoría complaciente con el gobierno, la hubiera querido tener de aliada cuando esta diputada alzaba la voz por la norma técnica y el gobierno la trazaba, la hubiera querido ver denunciando al gobierno porque el Ministerio de Trabajo no hace nada con estas trabajadores de Piñeras, pero no la veo haciendo eso, la quisiera ver alzando la voz por mujeres trans, trabajadoras sexuales, pero tal vez como no son temas sexys desde el punto de vista mediático, no son de su interés y lamentablemente eso duele. Y lo único que voy a hacer, doña Catalina, y quisiera que me escuche, es leer las palabras que usted dice en Diario Extra el 24 de junio, hace un día, y dice: yo nunca había estado en política, pues déjeme decirle que la Defensoría es un órgano político auxiliar de la Asamblea, y pensé que esto no era un puesto político, me equivoqué completamente y no me interesa la política, me interesa volver a Estados Unidos, al Banco Mundial, al BID, a Naciones Unidas, a hacer el trabajo que hacía antes. Hágalo, doña Catalina, hágale caso a sus propias palabras, deje la Defensoría, permita que la Defensoría vuelva a ser un órgano con credibilidad y retírese entonces a Estados Unidos, tal y cual manifestó su deseo en el Diario Extra hace 2 días. La Defensoría de los Habitantes es una institución fundamental en la defensa de los derechos humanos en nuestro país. Una institución en la que las personas pueden confiar cuando se ven violentadas y como tal merece ser liderada por una persona que esté a la altura del cargo. En este corto tiempo que tengo me permitiré recordar algunos de los fallos que ha tenido Catalina Crespo al liderar la investigación del caso de UPAD. Como punto número 1, ocultó información a las y los costarricenses. La defensora sabía que faltaba una parte del audio grabado en presidencia. Supo desde el 4 de marzo y el informe de auditoría se lo dan el 23 de marzo, pero no es hasta el mes de mayo que esto se hace público, obligada por un recurso de amparo interpuesto justamente por no dar la información completa y en tiempo. Es decir, 2 meses se le ocultó esa información a la ciudadanía. Ella misma en la comisión admitió no haber escuchado el audio antes de determinar el informe y basarse únicamente en la minuta tomada en ese espacio. Le dijo a los medios de comunicación que no existía transcripción literal de la entrevista, pero acá en la comisión bajo juramento dijo haber leído la transcripción del audio. Hay una clara contradicción y por supuesto oculta información y falta la verdad en alguna de sus 2 versiones. Como punto número 2, modificó el informe. La defensora dijo en comisión que el informe fue elaborado por los especialistas de la Defensoría y que fue el equipo entero y técnico el que realizó los cambios al mismo. Sin embargo, la defensora no dice que fue únicamente el primer borrador que redactaron las personas especialistas y técnicas de la Defensoría. Luego de ese primer borrador y además por palabras de ella misma, se dieron 7 borradores más que trabajaron directamente ella y su despacho y nadie más, donde incluso se borraron nombres a petición de ella misma. Se eliminó también la importancia de los datos en la toma de decisiones. Por lo tanto, claramente se modificó este documento tan relevante el día de hoy. También faltó a la rigurosidad. No siguió ningún protocolo previamente establecido por la institución, ni para la grabación ni para la visita en la presidencia. Fue tal la falta de seriedad con la que la defensora tomó esta investigación, que un día antes de la visita se creó un protocolo para la asistencia en casa presidencial, el cual inicia de la siguiente manera, y leo literalmente lo que ahí dice: todos juntos, vestidos de negro o azul oscuro, detrás de la defensora.
Podemos confiar en una defensora de los habitantes que prioriza la vestimenta del protocolo antes que la rigurosidad de la información recabada y de una investigación tan seria como esta. Aquí, ¿dónde está la institucionalidad? Justamente la rigurosidad en el resguardo de los datos, negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes, y es que no hay ningún otro nombre más que ese. Queda claro que la defensora mintió bajo juramento y ocultó información a la comisión y asumió un protagonismo indebido que la llevó a torcer procedimientos y a sacar de la esfera de lo técnico la actuación de una institución dedicada a proteger los derechos humanos. Miente a la comisión porque es claro que ella condujo el proceso, a pesar de que la comisión insistió que las decisiones eran grupales y técnicas, y queda en evidencia que fue ella la que siempre tomó las decisiones y ahora busca señalar a sus subalternos. Ocultó información porque nunca dijo en la comparecencia que su despacho intervino en la revisión de los borradores del informe y que fue su equipo de despacho el que dio la revisión final del texto, dejando por fuera todo el equipo técnico y profesional de esa institución. Torció procedimientos porque la dirección jurídica no interviene en las investigaciones, porque en las audiencias no se graban las sesiones, porque la formulación de las preguntas y todo el proceso de trabajo relacionado con la visita a Casa Presidencial se hizo con un enfoque mediático y no siguiendo los lineamientos técnicos. Negligencia notoria en el cumplimiento de sus deberes. La Defensoría merece un mejor liderazgo, uno apegado al derecho, uno técnico, uno que le responda a la ciudadanía y al ordenamiento jurídico. Muy buenos días, compañeros y compañeras, diputados y diputadas. Muy buenos días a los costarricenses que me escuchan. Muy buenos días, doña Catalina, a este plenario. Doña Catalina, yo arranco diciendo que yo tenía grandes expectativas de su labor. Cuando usted quedó electa, con sinceridad, yo la felicité y por el bien de Costa Rica le deseé el mayor de los éxitos en una labor tan importante para la credibilidad ciudadana como lo es el cargo que usted hoy ostenta. Sin embargo, he de decirle, señora Catalina, con profundo pesar, que me siento absolutamente decepcionada del daño que usted le ha causado a la credibilidad por parte de las y los ciudadanos a esta institución que nuestro deber es proteger. El daño por una investigación torpe, negligente y poco transparente, doña Catalina, no es de recibo que nosotros como diputados aquí lo acallemos. Yo no tengo cómo justificarle a los costarricenses el que a usted se le pierda un audio, doña Catalina. Eso es gravísimo en una investigación que se pierda un audio. Yo no sé con qué confianza un ciudadano va a volver a acudir a la Defensoría a que le investigue algún proceso que tenga preocupación en su contra. Yo no sé cómo justificarle, doña Catalina, que pasen 2 meses y que usted se quede callada. Su deber como órgano adscrito a esta Asamblea Legislativa era anunciarle a estos diputados y diputadas inmediatamente de la pérdida de ese audio y usted no lo hizo y se lo cayó. Y no es de recibo, doña Catalina, y yo lo siento un insulto a la inteligencia, que usted le diga a estos diputados que usted se guardó esa información por 2 meses por la pandemia, porque nada tiene que ver la pandemia con estos actos gravísimos ante la pérdida de ese audio. Y adicionalmente, doña Catalina, yo no entiendo por qué usted se cayó el que usted nos venga a decir en días recientes que usted sufrió presiones y persecución. Eso es muy grave también, doña Catalina, y genera muchísima extrañeza y preocupación que también usted se lo guardara en medio de todo este escándalo de la UPAD. Adicionalmente, doña Catalina, yo lamento muchísimo el clima negativo interno que usted se ha generado dentro de la Defensoría. Yo no puedo obviar el dejar de mencionar en este plenario la carta que el día de ayer recibimos los diputados y diputadas de todos los directores internos de la Defensoría quejándose por un actuar poco transparente por su parte. Ante eso, doña Catalina, con mucho pesar, yo he de decirle que mi deber no es proteger la permanencia de Catalina en la Defensoría. Mi deber como diputada es proteger la institucionalidad, mi deber como diputada es proteger que los costarricenses tengan credibilidad en sus instituciones y mi deber es proteger a la Defensoría incluso de Catalina misma. Ante eso, señora defensora, con el malestar que como ciudadana tengo, haciendo eco, y estoy segura que estoy haciendo eco, de las voces de miles de costarricenses que hoy se sienten profundamente decepcionados de su actuar en un daño que quizás es irreparable, doña Catalina, yo únicamente tengo una
pregunta que hacerle y le agradezco que sea lo más puntual, precisa y concisa diciéndome si sí o si no. ¿Está usted dispuesta a renunciar a su cargo ante los serios cuestionamientos que hoy pesan contra usted ante esta investigación que torpemente se llevó en la UPAD por parte de la Defensoría? Pero por otra parte, es la primera vez en los 25 años en que hemos estado en la política costarricense que vemos a una defensora de los habitantes invadir una casa presidencial antes de la Fiscalía en un caso tan delicado como el caso de la investigación de la UPAD. Y ahí nos parece que las afirmaciones que usted hace, que no le gusta la política, contradice notoriamente las fotografías que tengo aquí, que le voy a hacer llegar, donde usted aparece con el excandidato Rodolfo Pisa Rocafort en plena campaña política y que coincide con la pérdida de documentación que lo involucra a él como uno de los gestores a la par del presidente de la República y otros protagonistas del partido de gobierno en el tema de la UPAD. Dos, quiero dejar aquí nuevamente claro, porque veo que no queda claro y que tal vez no han visto el informe que mandó la Defensoría en el caso de la UPAD. Aquí no se alteró el informe. El nombre de don Rodolfo Pisa como ministro de Presidencia está aquí. Y además le voy a leer el pedacito que está en el folio 0150 y dice claramente: el 18 de marzo del 2019 se suscribió el convenio marco entre el Ministerio de la Presidencia y la Dirección Ejecutiva del CINIRUVE. Después dice que se ha tenido la vista los convenios de confidencialidad entre CINIRUVE y el Ministerio de la Presidencia. En estas son dos ministros los que estuvieron. En el del CINIRUVE, que aquí, como usted lo puede ver en el expediente que tiene la Fiscalía, está firmado con el señor Rodolfo Pisa, aquí está la firma. Y el segundo, que también fue el ministro, pero en realidad era el ministerio, el segundo, que era el de confidencialidad, fue firmado por el diputado que estaba aquí, que antes era ministro de la Presidencia. Entonces, basado en eso, si alguien quiere esconder algo, usted me puede decir cómo eso se hace y se manda un expediente con las firmas y con los nombres. Entonces, yo creo que ya es hora de que se vean los hechos y se dejen de decir cosas que son falsas a la defensora. Así que muchas gracias. ¿Y tengo tiempo todavía? Tengo tiempo. Entonces, otra cosita que quería hablarles. En algún momento alguien habló del CINIRUVE, que el CINIRUVE no tiene cuestiones sensibles. Déjenme decirles, si ustedes han visto una ficha FIS, que han habido 3 fichas FIS, y de esas 3, ficha 1, ficha 2 y ficha 3, tienen información desde orientación sexual, va una. Enfermedades, si usted tiene enfermedad crónica, las más viejas tenían esa información. Usted tiene enfermedad crónica, también tenía discapacidad, también tenía temas psicológicos, temas de violencia. Entonces yo lo que les pido es, si ustedes quieren esta información de las fichas FIS, con mucho gusto, yo como defensora se las doy, pero el IMAS se los puede dar. Más sensible que de los temas que yo les acabo de decir, no sé, y además el tema socioeconómico, que por supuesto que ahí está. Entonces, ¿quién tuvo esos datos? Que se usaron, yo no sé, eso lo está viendo la Fiscalía, pero que se tuvo acceso a estas fichas FIS directamente con un VPN o con un VPN ahí conectado, eso se comprobó.